Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Adrián Reyes Pérez, soy alumno del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 8, Narciso Bassols, del Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy le voy a explicar los temas de propiedades y estructura del núcleo, además del tema fuerzas de enlace y energía nuclear. Pues sin más, comencemos con el video. Bien, pues como sabemos, toda la materia se compone de átomos. Los átomos en tamaño son demasiado pequeños. Es más, son tan pequeños que no pueden ser vistos ni siquiera con el microscopio más potente que existe en la actualidad pueden ser vistos. Sin embargo, la unión de todos estos átomos produce cualquier cuerpo, sustancia química o material que existe en todo el universo. Es más, como ejemplo pensemos en un alfiler. La cabeza de un alfiler, tan solo la cabeza, contiene cerca de 1 billón de billones de átomos. Si lo pensamos, la cabeza de un alfiler es muy pequeña, y para que haya tanta cantidad de átomos, deben ser muy pequeños. Pero hay que resaltar que no todos los átomos son iguales, eso es importante. Existen cerca de 92 tipos plenamente identificados, además de 17 tipos creados artificialmente en laboratorios, lo que nos da un total de 109 tipos diferentes de átomos que existen o que han sido plenamente identificados. Como comúnmente se podría pensar, los átomos no son sólidos como una canica. En realidad, en su mayor parte son estos espacio vacío. Ahora bien, este espacio vacío se les conoce como partículas subatómicas. El átomo contiene 3 principales partículas subatómicas, las cuales son protones, los neutrones y también los electrones. Pero a nosotros solamente nos interesan 2. Los protones y los neutrones los encontramos en el centro del núcleo, en el centro del átomo o en el núcleo. El núcleo hay que especificar que es una zona muy densa del átomo, de forma esférica, en donde se encuentran los protones y los neutrones, como ya dijimos, pero muy juntamente, es decir, están muy cerca. Bueno, como ya dijimos, el núcleo del átomo está compuesto por protones y neutrones. Esto se les conoce de manera conjunta como nucleones, debido a que están en el núcleo del átomo. Y durante mucho tiempo se pensaba que eran partículas elementales, es decir, que ya no se podían dividir, que eran lo más pequeño que se podía encontrar en la materia. Sin embargo, estas partículas no son del todo elementales, ya que poseen una estructura interna que está formada por otras partículas aún más pequeñas, además de las que ya existen en el núcleo. Los estudios de la estructura atómica hiperfina demostraron que la distribución de carga de los núcleos, es decir, negativo o positivo, no era del todo esférica, sino que formaban una especie de elipsoide de revolución, como el que podemos ver en esta imagen. Otra cosa que podemos destacar de los protones y los neutrones es que son muy similares y que poseen unas propiedades físicas muy idénticas, pero también constan de diferencias. Una de estas diferencias se puede encontrar en su carga eléctrica. Por ejemplo, vemos que los protones tienen carga positiva por unidad y los neutrones, en contraste, no poseen carga alguna. De ahí su nombre, neutrones, neutro, que quiere decir sin carga. Ahora bien, veamos algunas cuestiones que tenemos que conocer con respecto a esto, al núcleo. El número de protones que coinciden con los electrones de la corteza de nuestro átomo se le conoce como número atómico y lo podemos representar con la letra Z. O más bien lo representamos con la letra Z. El número másico, o mejor conocido como masa atómica, cualquiera de las formas es correcta, lo obtenemos del número de protones y neutrones que contiene nuestro átomo en su núcleo. Y este lo representamos con una letra A. Un elemento o lo que comúnmente conocemos como elementos, están constituido por átomos que tienen el mismo número atómico. Esto hay que recordarlo muy bien, esto es importante. Vamos a ponerlo de una forma más sencilla. Digamos que tenemos un átomo de número másico A y número atómico Z. Pues esto lo vamos a representar de la siguiente forma, donde la letra X representa el elemento del que estamos hablando. Ahora vamos a mostrar un ejemplo. Vamos a hablar del elemento del uranio. Aquí aparece. Vamos a hablar del elemento del uranio.
El uranio aparece representado con un número másico de 235 y un número atómico de 92. Este es un átomo de uranio. Los isótopos son aquellos átomos los cuales están representados por el mismo símbolo, tienen el mismo número atómico, pero en sus números másicos difieren unos de otros. Por ejemplo, aquí podemos ver isótopos de níquel, donde precisamente vemos como su número atómico es el mismo, están representados por el mismo símbolo, pero en sus números másicos son diferentes. Una cosa que tenemos que tomar en consideración aquí es que la unidad de gramos para hablar de átomos no es la adecuada, pues ya vimos que los átomos son muy pequeños. Entonces por eso existe la unidad de masa atómica, la cual la representamos con la letra U minúscula, y tiene un valor equivalente a 1.6605 por 10 a la menos 27 kilogramos. Con esto finalizamos la parte de teoría y ahora hagamos algunos ejercicios. Bueno, pues en este problema lo que nos dice es que los tres isótopos más importantes del carbono son el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. Hay que representar cada uno con la notación que ya vimos e identificar el número de masa de protones y electrones, además de los neutrones que tiene cada uno. Comenzamos poniendo, o más bien identificando los carbonos. Por ejemplo, vamos a empezar con el carbono 12, después el carbono 13 y después el carbono 14. Si lo que nos indica carbono 12, 13 y 14 son los números másicos, pues recordemos que son isótopos. Los isótopos tienen los mismos números atómicos, pero diferentes números másicos. El número másico, como indicamos o como dijimos anteriormente, era el total de partículas que hay en el núcleo atómico, o sea, protones y neutrones juntos. Empezamos colocando el símbolo del elemento químico. Como sabemos o podemos auxiliarnos de alguna tabla periódica, la letra C simboliza el carbono, que es el elemento del que estamos hablando aquí. Colocamos la letra A, que representa el número másico, en la parte de arriba, en la parte superior izquierda. El número másico es 12 en este caso. El número atómico es 6. El número atómico era el número de protones, o es igual al número de protones que hay en el núcleo. Eso lo podemos obtener gracias a una tabla periódica. Bien, el problema nos indica que hay que encontrar el número másico, ya lo sabemos, es 12. El número de protones, que dijimos que era igual al número, el número de protones, que es igual al número másico. El número de protones, en este caso es 6, es igual al número másico. Los electrones, como dijimos, más bien la definición del número másico era el número de protones del núcleo que coincidían con los electrones de la corteza. Entonces, si hacemos caso a esta definición, el número de electrones va a ser igual al de protones, en este caso 6. Para obtener los neutrones hacemos uso de esta fórmula, que es el número másico menos el número atómico. Hacemos la operación y nos da que tiene un total de neutrones de 6. Y así es como tenemos el carbono 12. También podemos realizar este ejercicio con ayuda de una tabla como la que estamos viendo aquí. Tenemos el isótopo del que estamos hablando, en este caso el carbono 13. Indicamos la notación, que como ya vimos, 13 y 6, número másico 13 y el número atómico 6, es el mismo en ambos casos. Lo indicamos en la tabla y ahora calculamos el número de los neutrones con la misma fórmula de hace un momento. Número másico 13 menos el número atómico, en este caso 6. Realizamos la operación y obtenemos que es 7. El número de neutrones en este caso es 7. Los protones, como ya dijimos, son el número de protones que hay en el núcleo, y los electrones son iguales al número de protones.